El viento soplaba entre las dunas del desierto, levantando remolinos de arena bajo un cielo inmenso y despejado. El sol descendía sobre el campamento de Israel, extendido como un océano de tiendas en medio del desierto del Sinaí. El pueblo había experimentado milagros asombrosos: el mar abierto, el maná descendiendo del cielo, el agua brotando de la roca. Y ahora, Dios mismo se había manifestado en la cima del monte envuelto en fuego, nube y trueno. Pero en medio de aquella gloria impresionante, el Señor tenía un propósito aún más íntimo: habitar en medio de su pueblo. No solo quería guiarles desde lo alto, sino morar entre ellos, acompañarlos en cada paso del camino. Y fue allí, sobre el monte Sinaí, donde Dios le reveló a Moisés uno de los planes más profundos y simbólicos de toda la Biblia: el diseño del tabernáculo, la morada terrenal del Dios eterno. El Señor habló a Moisés diciendo: «Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos». Estas palabras no eran solo una orden, eran una promesa. El Dios invisible del cielo deseaba tener un lugar visible en la tierra, un espacio donde su presencia se hiciera tangible. Hasta ese momento, Dios se había manifestado a través de signos poderosos: una nube, una columna de fuego, una voz que retumbaba desde la montaña. Pero ahora, su deseo era establecer una relación permanente, un recordatorio constante de que Él estaba allí, acompañando a su pueblo en su travesía hacia la tierra prometida. El tabernáculo sería una imagen viva del cielo. Cada detalle, cada medida, cada material tenía un significado espiritual. Era como si Dios le estuviera mostrando a Moisés un retrato de su naturaleza, expresado en madera, oro, lino y luz. El tabernáculo debía ser una estructura portátil, capaz de acompañar al pueblo en su peregrinación. No era un templo fijo, sino una tienda sagrada. Dios no quería estar confinado a un lugar, quería moverse con su pueblo, acampar con ellos. Moisés debía construirlo exactamente como Dios le mostró en el monte. El Señor le dio las medidas exactas, los materiales y hasta los colores. Cada aspecto tenía un propósito. El tabernáculo se dividía en 3 áreas principales: el atrio exterior, el espacio abierto donde el pueblo podía acercarse y ofrecer sacrificios; el lugar santo, donde solo los sacerdotes entraban para servir; y el lugar santísimo, el recinto más sagrado, donde la presencia de Dios habitaba sobre el arca del pacto. Cada una de estas áreas simbolizaba un nivel de cercanía con Dios. El atrio representaba el acercamiento inicial, el lugar santo, la comunión, y el lugar santísimo, la intimidad absoluta con el Creador. Dios ordenó que se usaran materiales preciosos: oro, plata, bronce, lino fino, pieles, madera de acacia y piedras preciosas. Nada debía ser común, porque cada elemento reflejaba la santidad de Dios. El oro representaba la divinidad, la pureza y la gloria celestial; la plata, la redención, el precio del rescate; el bronce, el juicio y la justicia; el lino fino, la pureza y la rectitud; y la madera de acacia, resistente y duradera, simbolizaba la humanidad incorruptible. Estos materiales no eran simples adornos, eran mensajes visibles de verdades eternas. Cada fibra, cada hebra tejida en las cortinas, hablaba del carácter de Dios y de su deseo de relacionarse con el hombre. El atrio era el primer espacio que uno encontraba al acercarse al tabernáculo. Rodeado por una valla de lino blanco, transmitía pureza y separación del mundo exterior. Solo los que se purificaban podían entrar. Allí había 2 elementos principales: el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, y el lavacro, una fuente de bronce llena de agua para la purificación de los sacerdotes. El altar era el primer paso. Antes de entrar en la presencia de Dios, debía haber sacrificio, debía haber expiación.
El fuego del altar recordaba que el pecado tenía un costo, pero también que Dios había provisto un medio para el perdón. Luego estaba el lavacro, donde los sacerdotes lavaban sus manos y pies antes de ministrar. Representaba la limpieza interior, la pureza que se necesita para servir al Señor. El atrio enseñaba al pueblo que nadie puede acercarse a Dios sin pasar primero por la purificación del corazón. Más adentro, tras una cortina de lino bordada con hilos de azul, púrpura y carmesí, se encontraba el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar, y allí se realizaban los actos diarios de adoración. En este espacio había 3 objetos sagrados: la mesa de los panes de la presencia, donde se colocaban 12 panes, símbolo de las 12 tribus de Israel y de la comunión constante con Dios. El candelabro de oro, o menorá, que iluminaba el lugar con su luz perpetua y representaba la presencia divina y la iluminación espiritual, y el altar del incienso, que llenaba el lugar con una fragancia dulce, símbolo de las oraciones que suben hasta el cielo. Cada uno de estos elementos enseñaba una verdad profunda. El pan mostraba que Dios es nuestro sustento diario. La luz recordaba que Dios guía nuestro camino. El incienso expresaba que la comunión con Dios es constante a través de la oración. Finalmente, detrás de un velo espeso se encontraba el corazón del tabernáculo, el lugar santísimo. Allí, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. En el centro del recinto reposaba el arca del pacto, hecha de madera de acacia recubierta de oro. Dentro del arca se guardaban 3 cosas: las tablas de la ley, el testimonio del pacto, la vara de Aarón, símbolo del poder de Dios, y un vaso con maná, señal de su provisión. Sobre el arca estaba el propiciatorio, una cubierta de oro con 2 querubines de alas extendidas. Allí, entre los querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Ese era el punto donde el cielo tocaba la tierra. Allí, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio para obtener perdón por los pecados del pueblo. El lugar santísimo enseñaba que la presencia de Dios es santa y perfecta, y que el acceso a ella solo es posible a través del sacrificio. Más allá de su belleza arquitectónica, el tabernáculo era una lección viva de teología. Era como un mapa espiritual del camino hacia la presencia de Dios. Desde el altar de bronce hasta el propiciatorio, todo hablaba del proceso de redención. Primero, el sacrificio, luego, la purificación, después, la comunión y la oración, finalmente, la presencia. Cada paso era una invitación a acercarse más al Creador, a entrar en su luz, a conocer su corazón. Incluso el orden y la simetría del tabernáculo reflejaban algo esencial. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Nada fue dejado al azar. Todo fue medido, pensado, diseñado con propósito. Y cada vez que el pueblo veía aquel santuario en medio del campamento, recordaba que Dios habitaba entre ellos, que su gloria estaba cerca, no distante. La historia del tabernáculo no es solo un relato antiguo, es un mensaje vivo que sigue hablando a nuestra fe. El tabernáculo nos enseña que Dios desea habitar con su pueblo, que la adoración requiere pureza, que la comunión con Dios es diaria, que la luz de Dios nunca debe apagarse, que la oración sube como incienso y que el sacrificio abre el camino. El tabernáculo fue una sombra, una figura del plan eterno de Dios cumplido en Jesucristo. Cada elemento apuntaba a Él. El altar de bronce representaba su sacrificio en la cruz, el lavacro, la limpieza de nuestras almas, el pan de la presencia, Él mismo como pan de vida, el candelabro, la luz del mundo, el incienso, su intercesión constante ante el Padre, y el arca, la presencia de Dios revelada en carne humana. Jesús es el cumplimiento del tabernáculo. En Él, el cielo y la tierra se encuentran.
y gracias a su sacrificio, hoy podemos entrar libremente al lugar santísimo, no con temor, sino con confianza. Cuando Moisés descendió del monte con las instrucciones del tabernáculo, llevaba en sus manos algo más que planos, llevaba el reflejo del corazón de Dios. Un Dios que no quiso quedarse en la cima del monte, sino descender al valle, caminar con su pueblo y compartir su viaje. El tabernáculo fue levantado en medio del campamento, y cada vez que la nube de la gloria divina descendía sobre él, todo el pueblo caía de rodillas, sabiendo que Dios estaba allí. Hoy ya no necesitamos un santuario de oro y lino. Dios ha elegido un nuevo tabernáculo, nuestro corazón, porque el mismo Dios que habitó entre los israelitas en el desierto, ahora habita en nosotros a través de su Espíritu, y así cada creyente se convierte en una pequeña morada del Eterno, una lámpara encendida, una mesa de comunión, un altar de oración. El diseño del tabernáculo fue, y sigue siendo, una invitación divina a vivir cerca de Dios, a reconocer que su presencia no está confinada a un lugar, sino que se manifiesta donde hay fe, obediencia y amor. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.